Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de ser hijos tuyos. Te rogamos en el nombre de Jesús que seas propicio, Señor, a la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, perdona toda iniquidad, todo pecado y toda mancha, Señor Padre, que tú encuentres en nosotros. Te ruego ahora que tu Espíritu Santo, Señor, sea ministrando nuestras vidas, nuestras almas, y que podamos salir renovados en el conocimiento de tu palabra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro de el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Vamos a leerla. Dice así: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Amados, todos tenemos en la mente lo que normalmente uno podría esperar de un militar, de un policía, de una persona que está bajo una formación o entrenamiento en donde el carácter ha sido modificado por pruebas, por castigos supremos tremendamente fuertes, para que aquellos que están haciendo algún servicio militar sean duros. Esa es la filosofía de un entrenamiento, y el resultado final es un hombre endurecido, un hombre que tiene un carácter militar. Por eso decimos, tiene carácter de sargento ¿no? Y ese carácter, amados, es lo que el estereotipo de lo que las personas podemos concebir de esas personas. Pero aquí vemos un hombre que dice que tenía a un siervo, era centurión, pues era un militar, y que su siervo enfermó de gravedad. Pero ni bien empieza la lectura, vemos un sentimiento en un hombre que se supone que era duro, y sin embargo miren lo que la Biblia lo hace
notar, dice, el siervo de un centurión a quien éste quería mucho. Entonces vemos que no era un hombre duro, más bien era un hombre de un corazón amable, un corazón digno de resaltarse. Por eso la Biblia lo menciona, porque ¿qué tiene que ver el afecto que él tenía con la enfermedad de este hombre? Porque el que estaba enfermo era el criado. Sin embargo, la Biblia resalta el carácter del centurión. Si ustedes ven, el pasaje bíblico está dedicado más al centurión que al enfermo, a pesar de que el enfermo era la figura central aparentemente sobre quien iba a procederse a hacer un milagro. Sin embargo, se hace resaltar un carácter de un hombre que, lo contrario a lo pensado, se manifiesta como un hombre afectuoso. ¿Qué es lo que trato de decir o enseñar? Es que por más que tengamos malas experiencias, por más que hayamos sido azotados en la infancia, por más que nos hayan tratado mal, el carácter y el sentimiento hacia el prójimo no debería de ser cambiado, o más bien debería de predominar el afecto natural y el amor hacia el prójimo. Esa es una enseñanza que el Señor Jesús en todo momento la dio, y aquí vemos que este hombre no era israelita, era un romano. Y era un romano, amados, que estaba a miles de kilómetros de su tierra. Venía de Roma, pero para esclavizar a una nación como era la nación de Israel. Lo único que les interesaba a los romanos era oprimirlos y sacarle los impuestos al pueblo de Israel. Y esa era la función de tener tantos soldados en Israel, así como en otras naciones a donde el Imperio Romano sostuvo el predominio militar. Eran militares duros, eran conocidos por su capacidad militar, eran profesionales como militares, por eso iban avanzando cada vez más, y el Imperio Romano fue un imperio tremendamente grande, pero porque tenían un entrenamiento militar profesional y eran de tal forma que tenían una autoridad, que aquí la Biblia lo menciona más adelante. Pero hay que resaltar también algo especial. Dice aquí que él habló, dice, cuando el centurión oyó hablar, dice, cuando oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. ¿Por qué? Dice: porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea, miren las virtudes de este hombre. Era un romano, pero ¿cuánta plata habrá tenido para que les haga a él una sinagoga? Les hizo una iglesia. Y mostraba amor para el pueblo de Israel. Entonces no había venido como los demás que vinieron solamente a dar látigo y a matar a judíos. Vino un hombre que en su corazón había ternura, había amor, y había amor por una nación, y conocía lo religiosa de la nación judía al punto que les hizo una sinagoga. O sea, había bondad en este hombre, había algo que es supremamente importante, amados, porque para Dios
la premisa que Dios le da a Abraham, dice, bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Y aquí está este hombre bendiciendo a la nación judía. Por eso que los mismos ancianos judíos le dicen, es digno que le concedas a este hombre porque él ama nuestra nación. Ve ahí lo que dice en Salmo 122, en el verso 6. Dice lo siguiente. ¿Ya tienen? Dice Salmo 122, verso 6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Ustedes vean lo que significa tener amor por la nación judía, amor por la casa de Dios. Dice, sean prosperados los que te aman. Entonces, este era un hombre romano y no es que él hizo la sinagoga en el momento que pidió el favor a Jesús, la había hecho antes. O sea, su corazón estaba puesto en la nación judía ya, porque dice que amaba a la nación judía y estaba mostrando amor por su siervo, estaba mostrando amor por la nación y estaba mostrando amor por la casa de Dios. Había edificado una casa para Dios. Entonces es de resaltar que este hombre tenía conceptos muy especiales y si seguimos leyendo veremos más riqueza espiritual de este hombre que llaman la atención. Dice aquí, amados, seguimos en la lectura, en Lucas 7, dice el verso 6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Qué estaba diciendo este hombre, amados? Estaba confesando sus pecados. Estaba diciendo, Señor, tú eres santo y yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Estaba reconociendo sus iniquidades, sus pecados, sus faltas, y estaba diciéndole a Jesús que Él era santo. No soy digno de que tú entres en mi casa. O sea, una declaración indirecta de la santidad de Jesucristo, de la pecaminosidad de Él, y siendo que era un hombre de buen corazón. O sea, estaba Él reconociendo quién era Jesucristo. Estaba reconociendo quién era Él. Estaba reconociendo que Él no era digno de que Jesús entrara en su casa. Era un hombre que tenía claras las cosas. Tenía claro que tenía que servir a su siervo, que tenía que amar a la nación judía, tenía que amar la casa de Dios, tenía que reconocer quién es Jesucristo. Porque las personas, amados, a veces no aman la casa de Dios, no aman a su prójimo y no reconocen que no son dignas de que Él entre en su casa. Y andan por ahí muy orondas, muy soberbias, y pueden hasta venir a la iglesia, pero su corazón no es como el del centurión. El centurión sí era un militar y tenía supuestamente motivos para tener un corazón duro, porque le habían dado palo en su entrenamiento, lo habían probado para que él llegue a ser un militar duro. Sin embargo, no se había afectado a pesar de todos los entrenamientos que reciben los militares. Él era un hombre blando, de corazón noble, de corazón
que amaba a su siervo, la Biblia lo resalta, amado, y cuando la Biblia hace un comentario es porque allí está la parte medular del mensaje. Dice que amaba a su siervo. Esto nos debe de hacer reflexionar. Dice el verso 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Otra declaración aquí. Está considerando que Jesucristo tenía poder para sanar a su siervo. Creía en él, pero él no se sentía digno ni siquiera de acercársele. Ustedes vean una fe en Cristo, pero ni siquiera estaba él preparado para acercarse a Cristo, sino que dice, te mandé, antes de que llegues a mi casa, te mandé a decir, no es necesario, solamente di la palabra, Señor. Y lo que declara el Señor Jesús, dice que estaba sorprendido el mismo Señor Jesús, dice, no he visto tanta fe ni siquiera en Israel. O sea, un extranjero que no conocía mayormente de la palabra de Dios, tenía más fe que los mismos naturales de Israel. Dice aquí, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Usted vea, como todo militar, el militar le dice, párate ahí, se para ahí, no te muevas de ahí, y no se mueve de ahí. Y él tenía claro lo que son los principios elementales de lo que es la autoridad. Amados, la autoridad es importantísima para que se pueda ministrar la palabra. La autoridad no es lo mismo que el poder. Yo les pongo un ejemplo. Usted ve un policía de tránsito y alza la mano y el carro para. ¿Por qué para el carro? Porque es la autoridad. Pero si usted quiere, le pasa el carro encima, ¿verdad? No tiene poder para detenerlo. No tiene poder. Tiene solo autoridad porque tiene un uniforme. Pero hay algo especial en Jesucristo. Él tiene poder y tiene autoridad. Porque Él todo lo puede. Él sí tiene poder y autoridad para cambiar cualquier situación por la que estemos pasando. Solamente di la palabra, Señor. No soy digno. Lo que estaba haciendo este hombre era humillándose. Y era un alto soldado, no era un raso. Era un soldado, era un centurión. Sin embargo, él se bajó, dijo, Señor, no soy digno de que tú te acerques. Y ya Jesús estaba cerca, ya venía. Sin embargo, le mandó a decir, no vengas, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Y la Biblia dice que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiar tu corazón de toda maldad. Eso es lo que estaba haciendo el centurión. Estaba demostrando la fe, estaba amando al pueblo de Israel, estaba amando la casa de Dios. Yo digo, ¿qué más podía tener este hombre? ¿Tenía fe en Cristo como Salvador? ¿No se consideraba digno como el publicano que decía, no soy digno, Señor? Dice que se golpeaba el pecho porque él se sentía inmundo realmente. Estaba diciéndole que él podía sanar a su siervo. Reconocía el poder que había en Cristo,
y la autoridad que había en Cristo. Él sabía lo que es el orden autoritario, pero no obstante, amados, estaba enseñándole a propios y extraños que él, siendo un hombre romano, militar, él reconocía la autoridad de Jesucristo. La exaltación que hace el Señor Jesús, dice el verso 9, al oír esto, Jesús, dice, se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y aquí no se menciona que Jesús hiciera algo, pero en el verso 10 dice, y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús no dijo, hoy lo voy a sanar. Jesús lo hizo porque vio en este hombre una fe tremenda. Y esto nos enseña varias cosas, amado. Primero, que el que se benefició, ¿quién fue? El siervo del centurión fue el que fue sanado y estaba grave. Si ustedes ven en el verso inicial, dice el verso 2, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Entonces ustedes ven, amados, que este hombre que amaba mucho se preocupó, y al escuchar que Jesús estaba cerca lo mandó a rogar que viniera a sanarle. Entonces vemos que cuando el patrón se preocupa por su siervo, por su empleado, da mucho que decir en bien de él. Y Jesús lo dice, estaba maravillado Jesús. Y yo digo, ¿qué otras cualidades puede tener un hombre que, aparte de ser un militar, que puede haber sido endurecido por su carrera, sin embargo él tenía espacio en su corazón para amar a su siervo? Acordémonos que en esa época, amados, el siervo era maltratado siempre. Era un esclavo y si se moría, se moría. Y si comía, comía. Y así tenía que hacer lo que su amo dijere. Pero aquí vemos una actitud muy especial, una lectura maravillosa que nos hace ver qué otra virtud podríamos resaltar en este hombre. Yo puedo decirles que este hombre lo tenía todo. Era un hombre que tenía amor, que tenía temor, que amaba a la nación judía, amaba la casa de Dios, hizo una sinagoga, reconoció que Jesucristo tenía poder y autoridad, mostró reverencia ante Jesús al punto de decir, yo no soy digno, Señor. Qué humildad, qué mansedumbre, qué reconocimiento que estaba haciéndole al Señor Jesús. Y Jesús hubiera querido que su nación tuviera una actitud como la de este romano, y no lo encontró. Dicen, no he encontrado en todo Israel tanta fe, no he encontrado otro. Y creo yo, amados, que debemos aprender que a pesar de que el siervo del centurión estaba enfermo y que fue el que se benefició, fue la solicitud de una persona la que logró el milagro. O sea, usted y yo podemos pedir al Señor sabiendo que Él puede hacer las cosas a distancia, y podemos orar por alguien que está en la China o en cualquier lugar
y decirle al Señor, solamente di la palabra, Señor, porque Dios sí se maravilla de la fe y del amor y del temor de los hombres que puedan amar su casa, amar a la nación judía y creer que Él puede cambiar cualquier situación. Parecería un pasaje bíblico sencillo, pero tiene una profundidad importante de lo que Jesús puede hacer, de lo que Dios puede hacer cuando le rogamos, cuando tememos, cuando decimos, Señor, yo no soy digno, pero a Dios le maravilla una actitud reverente, una actitud de humildad. Este hombre tenía un cargo jerárquico y podía ir y un poco más decirle al Señor Jesús, ¿sabe qué? Yo soy militar y estoy sobre ustedes, los judíos, y tienen que venir a mi casa, pero no hizo uso de su autoridad, más bien por el contrario, solamente le rogó. ¿Sabe que es importante que reconozcamos por qué tenemos que amar a los judíos? ¿Por qué tenemos que honrar a los judíos? ¿Por qué tenemos que amar la paz de Jerusalén? No es algo así porque sí. Cuando usted ama la casa de Dios, cuando usted ama la paz de Jerusalén, usted está pidiendo por los hijos naturales de Dios. Está reconociendo que ellos son los hijos directos de Dios. Y hay algo que tenemos que aprender. Vayamos al libro del Evangelio de Juan en el capítulo 4. En el verso 22. Para que usted sepa por qué tiene que amar a los judíos. ¿Ya tienen ahí? Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, ¿de dónde viene? Viene de los judíos. ¿Se da cuenta? No viene de nadie más, viene de los judíos. Ahora vean el libro de Romanos, capítulo 3. Dice el verso 1 y 2, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Quién es el que ha tenido el depósito de la palabra? Es el pueblo de Israel. Por ellos nos llega la palabra. La palabra fue predicada, escrita, pero el pueblo de Israel la ha guardado. A ellos se les dio la palabra, no se les dio al Vaticano, no se le dio a Buda, no se le dio a los musulmanes, se les dio a los judíos la palabra. De ellos viene la salvación. Por eso es que nosotros tenemos que reverenciar a los judíos, tenemos que honrarlo, tenemos que desearle bien, tenemos que desearle nuestro shalom. ¿Sabe lo que es el shalom? El shalom es:
yo te deseo mi bien, yo te deseo mi paz. Y paz no es la ausencia de guerra. Paz es decir, yo te quiero dar lo mejor de mí. Cuando Jesús aparecía, Él saludaba y decía, Shalom, la paz sea con ustedes. Lo mejor de mí que quede con ustedes. Lo que yo tengo es para ustedes. Y eso es lo que diferencia verdaderamente al pueblo cristiano de un pueblo que no es cristiano. Porque cuando usted le niega el shalom, la paz, lo mejor, usted está aborreciendo a su prójimo y eso le hace daño a usted y le hace daño al pueblo cristiano, porque no se está diferenciando de lo que el mundo tiene en cuanto a su carácter y su actitud. Ustedes vean, hermanos, hay muchos patrones que ven la forma de cómo estafar a su criado, de cómo no tratarlo como él se merece. Si los patrones dieran lo que tienen que darle, no se necesitaría códigos de trabajo, sino que el código del amor de Cristo sería el que reinaría. Así también los siervos amarían a sus patrones y no habrían conflictos. El apóstol Pablo escribe algo en el libro de Colosenses, si me siguen, Colosenses capítulo 3. Verso 22. Ya tienen ahí Colosenses 3:22. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero y temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él, Señor, recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Amos, dice, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces, no hay ningún pretexto y para dejar de expresar nuestro amor, porque eso es lo que quiere realmente el Señor con nuestra actitud, con nuestra manera de ser, siempre dando lo mejor de nosotros, a pesar de que sean las personas humildes. Nosotros tenemos que mostrar nuestra actitud de amor para con cada persona, sea de la condición que fuere. Miren Primera de Pedro capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5, verso 5. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amados, este texto es para reflexionar y
reconocer que por más de que usted pueda decir es que a mí la vida me ha tratado duro y por eso es que yo no tengo corazón para corazón de madre o corazón de papa, un soldado puede mostrar su amor, el amor por la casa de Dios, hacer una sinagoga, hermano. Este hombre se desprendió de lo suyo para hacer y mostró amor. Los judíos, hermano, los judíos odiaban a los romanos, pero a causa del testimonio de él mismo, los ancianos dijeron al Señor Jesús: es justo que le concedas lo que pide, porque él ama a los judíos, él ama a Israel. Entonces vemos que sí tiene peso el que amemos la casa de Dios, el que amemos a Israel, el que pidamos por la paz de Jerusalén, el que amemos al prójimo, el que reconozcamos quién es Jesucristo, el que Él tiene poder y autoridad y que basta con que le roguemos y que le digamos solamente: di la palabra, Señor, y el Señor se encargará del resto. Amén. Amén. Póngase de pie, amado. Señor, te damos gracias. Reconocemos, Señor, que tu palabra, toda ella es maravillosa. Nos gozamos, Señor, porque tú eres bueno. Para siempre tu misericordia, nuevas son cada mañana tus misericordias. Oramos, Señor, para que esta palabra la podamos guardar en nuestro corazón y que ella no vuelva vacía. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, mis amados.